luz. ¿Usted se imagina viviendo en un reino oscuro, donde solo haya oscuridad? Sería difícil, ¿verdad? Sería duro y habrían muchos peligros por ahí ocultos, peligros que usted no podría ver si no tiene luz. Y es por eso que las películas de terror, que a mí no me gustan, pero uno nota que las hacen siempre como oscuras, ¿no? O siempre la película de terror la hacen es como por la noche, ¿cierto? Porque ahí es cuando se pueden esconder los peligros y ahí es cuando el protagonista no se da cuenta que detrás de él está apareciendo algo. Porque la oscuridad se asocia a la maldad y a los peligros. Pero la luz, ¿qué es? Es vida, es poder ver, es estar en la energía, es estar activo. Y la Escritura nos habla que Dios es luz. Amén, es muy claro, lo dice allí, desde el título que vemos que le pusieron a este pasaje, Dios es luz. Y así lo dice, y no hay ningunas tinieblas en él. Amén. Qué precioso. Esto nos muestra que si Dios es luz, podemos confiar plenamente en Él, ¿verdad? Porque es que no hay nada oculto. Él quiere revelarse a nosotros tal y como Él es. Él quiere mostrarnos que de Él podemos conocer todo. Claro, hay muchos misterios, hay muchas cosas que vamos a entender ya en la eternidad, pero Dios quiere ser claro para nosotros y esto nos muestra que Dios es santo. Amén. Que Dios es bueno, que podemos confiar en Él porque sus designios y su voluntad es perfecta, porque Él enteramente es luz. Amén. Pero pasa que algunas veces nosotros desconfiamos de Dios. Hay veces dudamos de la santidad de Dios. Hay veces nos preguntamos, pero Señor, ¿por qué pasa esto? Si tú eres tan bueno, ¿por qué permites esto? ¿Por qué me llegó esta enfermedad? Señor, ¿por qué pasan estas injusticias? Y viene esa pregunta, si Dios existe, ¿por qué pasan cosas malas? ¿Por qué Dios permite cosas tristes, injusticias? Pero debemos tener muy claro esto, hermanos, y es lo que dice la Escritura, la palabra de Dios, que Él es luz. Amén. Y que no hay ninguna tiniebla en Él, que no hay maldad en Él. Y si Dios permite ciertas cosas, de verdad que pidámosle a Él que nos ayude a entender sus propósitos, porque Él está en control de todo y Él es bueno. Amén. Hay veces tenemos la idea de que todo nos tiene que salir bien en la vida y se nos dificulta entender cómo Dios obra a través de la adversidad. Pero la Biblia nos muestra que momentos de adversidad hacen parte de lo que Dios permite. Porque incluso a los apóstoles, que el Señor les dio una misión tan preciosa y que el Señor amaba tanto y que tuvieron contacto con Jesús, ellos pasaron por diversas dificultades. Asimismo nosotros en nuestra vida debemos pasar por momentos de dificultad. Así como también tenemos momentos alegres y felices, también en la vida pasaremos por momentos de dificultad. Y esto no quiere decir que Dios sea malo, sino que Dios es bueno y Dios es luz. Amén. Pero esto también nos muestra otra cosa, y es que al ser nosotros creados a imagen y semejanza de Dios y al ser hechos sus hijos, nosotros debemos desarrollar en nuestra naturaleza las características de Dios. Y ya vimos que una característica de Dios es que Él es luz. Entonces nosotros también debemos ser luz, ¿verdad? Nosotros debemos tener esa característica de poder resplandecer. ¿Amén? ¿Y resplandecer para qué? Para ser las estrellas famosas,
para que todo el mundo nos admire y nosotros podamos estar muy orgullosos. No, sino resplandecer para alumbrar las vidas de otras personas, para ayudarles, para que podamos guiar también sus caminos. Amén. En Mateo capítulo 5, vamos a señalar acá en nuestra Biblia Juan para que no se nos pierda, pero vamos a leer en Mateo. Y hay una enseñanza de Dios, una parábola, Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Y dice, voy a leer en una versión nueva que dice: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto, donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Amén. ¿Qué es lo que nos dijo la Biblia allí? ¿Qué es lo que nos muestra? Y eso son palabras de Jesús, porque Él fue el que explicó esta parábola, este ejemplo. Que nosotros somos la luz del mundo. Amén. Usted es como una lamparita, usted es una luz. ¿Y para qué nos dieron esa capacidad de resplandecer? Para que nuestras acciones brillen y que todos puedan ver eso que pasa en nosotros, esa forma de actuar que es renovada, que es diferente, esa forma de actuar buena, correcta. Y así los demás, al ver cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros hacemos las cosas bien, puedan decir: oiga, pero algo pasa con esta persona, es porque es cristiano, es porque Dios hizo algo en él, es porque Dios le ayuda, es porque Dios le da gracia. Amén. Ese es el propósito de Dios, que así como Él es luz, nosotros también podamos ser luz y de esa forma impactar a los demás, que podamos resplandecer, que tengamos ese brillo. Amén. Ese brillo que Dios te da porque es la luz de Él en nuestras vidas. Amén. Y esto también nos muestra, tal como lo leímos en la parábola, en esa analogía, de que Dios nos dice: ustedes son la luz del mundo. Esto nos muestra que nosotros somos punto de referencia para las personas. Amén. Usted es un punto de referencia, créalo. Desde el momento que saben que usted es cristiano, que usted es creyente, que usted va a la iglesia, lo van a estar vigilando, van a estar pendiente para ver usted cómo hace las cosas. Algunas personas para aprender, para decir: ay, mire, ¿qué es lo que haría mi tía que es cristiana? ¿Cierto? Pero algunas otras personas para criticarle, para mirarle la caída. Entonces eso es algo que nosotros debemos tener muy claro, que nosotros somos un punto de referencia, nosotros somos ejemplo, y eso no se nos puede olvidar. Y podemos ser un ejemplo para bien o un ejemplo para mal. ¿Cómo somos un ejemplo para bien? Es lo que yo les decía. Cuando saben muchas veces que somos cristianos, por ejemplo, en nuestra familia, ¿qué pasa cuando pasa una dificultad? ¿Qué hacen? Lo buscan a uno, ¿sí? Lo llaman a uno. Ay, abuela, es que mire, me hicieron unos exámenes, fui al médico y estoy esperando la respuesta y tengo mucho temor porque si estos exámenes salen mal es porque tengo una enfermedad muy grave. ¿Y qué le dicen? Abuela, ¿será que usted puede orar por mí? ¿Verdad? ¿A usted no le han llamado?
Ay, ¿será que mires que estoy pasando por una dificultad en mi matrimonio? Tenemos muchos problemas. No solo le piden oración, sino que le piden también consejo. Y eso está bien, que usted sea ese punto de referencia en su familia, con sus amigos, que usted sea el que acudan y lo llamen y le pidan un consejo y le pidan oración y sepan que pueden contar con usted para salir de esas dificultades, ¿verdad? Pero qué mal sería si es todo lo contrario. Si cuando pasa alguna cosa, la familia piensa, no, eso sí no le vayan a decir a mi tía, porque ella, usted sabe cómo es, y comenzaría a darnos la cantaleta y a echarnos todos al infierno. Entonces no pueden acudir a ti, y eso no es lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Ya vimos que Dios quiere que seamos luz, que guiemos el camino de aquel que está en oscuridad y que no sabe qué hacer. Pero si cuando pasa algo, antes las personas piensan es el último al que le vamos a decir es a él, a ella, porque es cristiano y, ay no, y qué pereza. Y no es ayuda, sino que antes es más problema. Ahí estamos incumpliendo, ahí estamos siendo un mal ejemplo. Les quiero contar algo. También sucede que nos usan de ejemplo para generalizar y hablar mal de los cristianos en común. Yo frecuentemente, todos los días, uso el mío, ¿verdad? El sistema masivo de transporte. ¿Quiénes más lo usan y quiénes han tenido esta experiencia tan maravillosa? Y bueno, sucede que hay veces uno va muy apretado, pero hay días que, gloria a Dios, uno encuentra silla. Y entonces me ocurrió 2 días que la silla que me tocó estaba adelante, al ladito de donde se hacen los conductores. Entonces yo, iba ahí sentada, y en 2 oportunidades me pasó que en una los conductores a veces se encuentran con amigos, entonces se hace el amigo acá y se ponen a charlar. El otro día pues el amigo no se pudo sentar, pero iba parado al pie de él. Entonces era inevitable que yo escuchara pues lo que estaban hablando. Y los 2 conductores iban hablando de muchos temas, y 2 veces me ocurrió que los conductores comenzaron a hablar de un compañero cristiano, otro conductor cristiano, y decían que ese compañero de trabajo era el peor compañero de trabajo. Y el comentario siempre era, ¿y eso que es cristiano? Las 2 veces, yo no sé si sería la misma persona, cómo tendrá de fama como para que en 2 masivos estén hablando de él. Y decían eso, es el que no lo recoge a uno si sabe que uno va por la misma ruta, es el que hace la mala cara, es el que no se puede contar con él, es el de peor temperamento. ¿Cómo será esta fama de este señor? Y eso que es cristiano. Y entonces ahí vienen las comparaciones y comienzan a decir, yo conozco personas que no son cristianas y se comportan mucho mejor. Y sabe que es lo tenaz, hermano, que eso es verdad. Que hay muchas personas que no son cristianas y son más amables, son más carismáticas, son mejores compañeros de trabajo, mejores vecinos. Y no porque le alcahueteen la maldad a las personas, sino porque quieren ser íntegros y quieren hacer las cosas bien. Entonces, si usted es luz, si somos luz, hermano, ¿qué tienen que hablar de nosotros? Cosas buenas. ¿Cómo sería diferente la historia? Yo habría escuchado, no, ese señor es cristiano y es de lo más de correcto, es de lo más amable, es el mejor compañero, es alegre, siempre tiene un buen saludo. Sería otra la historia. Entonces, cada uno de nosotros reflexionemos, ¿cómo me estoy comportando con mis compañeros de trabajo? ¿Cómo me estoy comportando con mi familia? ¿Será que sí pueden contar conmigo? ¿O soy la persona que menos quieren ver?
soy el que quieren alejar. Y entonces uno dice, no, es que por ser cristiano me rechazan, me menosprecian. ¿Será que sí es porque usted es cristiano o porque más bien tiene muy mal temperamento, porque más bien usted no es amable? Pensemos en eso, amén. Y mire que vamos a leer 2 Corintios, capítulo 3. Segunda los Corintios capítulo 3 versículos de 2 al 4 dice algo que nosotros debemos tener muy claro. Lo voy a leer también en la versión nueva. Dice, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio en ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Dice que somos cartas leídas, donde quiera que vayamos. Y esto no se nos puede olvidar. Donde quiera que vayamos nos están leyendo, están mirando. ¿Y cuál es el mensaje que deben encontrar en estas cartas? Un buen mensaje, un mensaje de bendición. Amén. A mí me pareció hermoso que aquí Pablo, ahí donde leímos en Corintios, Pablo le está diciendo a las personas de Corinto que ellos son la carta de recomendación y que él como apóstol ya ha hecho un trabajo con ellos y que por lo tanto tienen que ser unas buenas cartas. Y esto es lo que pasa con los que nos paramos aquí al frente a predicar. Esto es lo que pasa con los líderes, esto es lo que pasa con los pastores. Que nosotros queremos que ustedes sean una carta en la que hayamos hecho un buen trabajo. Que el mensaje que nosotros le impartimos de parte de Dios, ustedes lo puedan mostrar. Que no se queden las palabras aquí en el aire de la iglesia y luego cuando uno salga no haga nada. Sino que así como Pablo les dice, ustedes son nuestra carta de recomendación, así hoy también les digo, hermanos, el trabajo que se hace aquí en la iglesia es para que todos nosotros podamos ser una carta de recomendación. Amén. Y este trabajo que se hace es para que quede en sus corazones, para que todos podamos ser cartas vivientes. Amén. Y pasemos a un segundo punto. Ya vimos lo primero, que nosotros somos luz. Así como Dios es luz, nosotros somos luz. Pero otra cosa, para nosotros ser luz, tenemos que tener comunión con Dios. Eso lo dice el versículo 6. Si decimos, ahí en 1 de Juan, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Amén. Si nuestra meta es crecer espiritualmente, si nuestra meta es avanzar, debemos tener comunión con la luz, debemos tener comunión con Dios, amén, y no comunión con las tinieblas, con lo malo, con lo negativo. Romanos 12:21 dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Y así debe ser. No debemos permitir que las tinieblas se apoderen de nuestra vida, de nuestro corazón. Entonces yo te digo algo. Si te sientes que estás estancado espiritualmente o si sientes que estás debilitándote en la vida espiritual, si tú tienes un fuerte deseo de crecer pero sientes que hay muchos obstáculos o impedimentos para que te acerques a Dios y crezcas, esto lo podemos vencer si nosotros comenzamos a tener más comunión
con Dios. Amén. Más comunión con la luz. Y no olvidemos que al acercarnos a Dios, Él nos va transformando para que poco a poco nos alejemos del pecado. Amén. Y aquí me acuerdo de un ejemplo, me acuerdo de una pastora que nos habló en el campamento de jóvenes. Yo fui a varios campamentos, gracias a Dios, y les invito a los papás que siempre envíen a sus hijos a los campamentos, porque lo que pasa en los campamentos se queda sembrado en nuestros corazones. A mí no se me olvidan muchas cosas de los campamentos y fueron muy buenas, y esas enseñanzas quedaron grabadas en mi corazón. Además de que hay ministración y bueno, también es un tiempo chévere para compartir con otras personas, con otros jóvenes. Bueno, el asunto es que una pastora que fue una vez a uno de los campamentos nos contaba el testimonio de ella. Y decía que era una persona a la que le gustaba mucho el baile, que era una persona que de pronto le gustaba el ambiente de la discoteca, que le gustaba vestirse así como sexy. Y el baile le encantaba, o sea, ella vivía por salir a bailar. Pero ella conoció a Dios. Y no es que de un día para otro ya fue otra persona, pero poco a poco eso lo fue dejando. Eso poco a poco le dejó de gustar, de pasar de ser su pasión el baile y el ambiente de discoteca, pasó a ser su pasión Dios y buscarlo, tanto así que ella se convirtió en pastora. Y le encanta la Biblia y le encanta ser pastora, y eso ahora es su pasión, es lo que más le gusta. Y yo digo, eso nos muestra que aunque algo nos encanta en la vida, y esto sea para nosotros lo máximo, Dios lo transforma, ¿sí? Eso que no le agrada a Dios o eso que no edifica, Dios lo transforma y nos va convirtiendo en personas más agradables a Él, en personas que cumplan su propósito. Amén. Y es una enseñanza hermosa. Nosotros debemos tener comunión con Dios. En la medida que nos vamos acercando, poco a poco Él va haciendo cambios en nosotros. Y no es algo forzado, porque ella nos decía, no es que me obligaron, no, fue algo que ella misma fue decidiendo y que Dios fue haciendo en su corazón. Amén. Mire que el versículo 6 nos habla que no tiene ningún sentido, hermano, que tengamos una doble vida. Los doble vida, que en la iglesia somos unos, pero fuera de la iglesia somos otros. Eso no sirve de nada. No tengamos una doble vida. Dios quiere que nosotros seamos verdaderos, así como ustedes. Muéstrase tal como es. Todos tenemos debilidades, todos tenemos errores, todos la hemos embarrado, como decimos aquí en Colombia. Pero con todo eso Dios nos ama y así nos quiere para hacer algo con nosotros. Amén. Pero eso sí, no andemos con apariencias, no andemos con hipocresías, porque esto es mentira, esto no tiene sentido. Ahí lo dice. Si nosotros tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Así que estamos haciendo doble trabajo para nada, porque las apariencias no nos sirven para nada. No hay necesidad de mentir. Si usted de verdad no le interesa la vida cristiana y Dios no lo ha enamorado, no mienta, porque eso igual no le sirve al Señor de nada. Dice Juan capítulo 8, versículo 44, que el diablo es el padre de la mentira. Le encanta hacer cosas malvadas. Voy a leer esta nueva versión. Dice, pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. No vale la pena mentir. Si tú quieres buscar de Dios, búscalo sinceramente, tal y como eres, con tus errores, con tus fortalezas. Él va a ir moldeándonos. Amén.
La Biblia nos muestra también, y esto es algo precioso, que Él es como un alfarero que coge las vasijas y las va transformando. Amén. Así que nosotros somos eso, somos vasijas de barro, somos de un material que a la vista humana pues no es muy valioso. El barro no es muy fuerte, si se cae se parte, a veces es muy frágil, pero puede dar unas formas preciosas. Amén. Y Dios quiere eso, podernos moldear. Y vamos al último punto. Ya vimos que primero somos luz, porque Dios es luz. Segundo, que para andar en esa luz debemos estar en comunión con Él. Pero vamos a ver lo tercero, y es que somos luz porque acudimos al arrepentimiento. Amén. Yo les hablaba de que nosotros tenemos debilidades y dificultades, pero esto, ¿cómo se va convirtiendo en luz? Pues por medio del arrepentimiento. ¿Qué dice la palabra de Dios en el versículo 7, 8, 9 y 10? Bueno, en el final dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, parte de ser verdaderos es reconocer que cometemos errores, es reconocer que estamos expuestos al pecado, que pecamos. Pero ¿qué dice el versículo 9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Cometemos errores, pecamos, pero somos luz en la medida de que no nos quedamos ahí ocultos, nos tapamos, sino que nos exponemos a la luz, le decimos, Señor, esto ha pasado conmigo, me arrepiento y vengo a ti. ¿Y qué pasa? Pues que se cumple lo que dice el versículo 9, que le confesamos nuestros pecados y Él nos limpia de toda maldad. Amén. ¿Qué es lo que va a buscar en nosotros? Las cosas malas que hacemos, el pecado que hay. El pecado va a querer permanecer oculto y el pecado no va a querer venir a Dios, porque Dios es luz y sería expuesto. Pero hagámosle frente a eso. Hagámosle frente al pecado y digamos, no importa, yo tengo que venir a Dios y arrepentirme y pedirle perdón porque quiero estar bien con Él. Amén. Y vamos a leer, para finalizar, dos citas que nos muestran, que nos afianzan esto que el Señor nos ha enseñado hoy. Efesios capítulo 5, versículo 8. Para que lo tengamos muy claro, para que sepamos nuestra realidad. Efesios 5:8. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Hermano, usted váyase con eso en su mente. Yo soy luz y voy a vivir como gente de luz. Ahora no, pues que van a meter en el cuento, ay no, somos los iluminados. Pues son cosas raras. Eso son sectas, lo de los iluminados y todo eso. Tergiversaron lo que dice la Biblia. Nosotros somos luz en el sentido que Dios nos ha mostrado hoy. De que Él es luz. Y que al acercarnos a Él, al tener comunión con Él, Él comienza a hacernos resplandecer. Amén. Y que somos luz para guiar a otros. Y que cuando van llegando la oscuridad en nuestra vida, volvemos y acudimos a Dios, nos arrepentimos de nuestro pecado para seguir andando en luz. Amén. Debemos ser verdaderos y saber que cometemos errores y que vamos a necesitar del perdón más de una vez, el perdón de Dios más de una vez en nuestra vida. Amén. Juan capítulo 8, versículo 12. En el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 12. Dice, Jesús habló
una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Amén. Entonces es notable que Dios nos está mostrando que somos la luz y que al andar en sus caminos, andamos en ese camino de verdad, de resplandecer, de ser luminares. Amén. Otra parte de la Biblia también nos dice eso, que somos luminares en el mundo. Y con esto vamos a finalizar. Usted de pronto a veces se pregunta, pero ¿quién soy para Dios? ¿Quién soy en Dios? ¿Quién soy en esta vida cristiana? Y Primera de Pedro nos lo dice claramente, cosa que no se nos puede olvidar. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Dice la palabra de Dios: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa, en su luz admirable. Amén. Entonces ya vimos que Dios nos ha sacado de la oscuridad y nos quiere traer a la luz, y que además nos llama posesión exclusiva de Él, nos llama nación santa, nos llama pueblo adquirido. Amén. Así que hay algo muy valioso en cada uno de nosotros. Y seamos gente de luz. Amén. Estemos dispuestos a alumbrar la vida de otros. A veces nos pasa que somos como esa lamparita que apenas da como una luz tenue, nos da como pena a veces alumbrar de más, pero no, Dios quiere que de verdad podamos alumbrar, impactar y guiar a otros y ayudarles, y siempre acudir a Él al arrepentimiento. Amén. Y esa es la enseñanza de hoy para nosotros, esa es la enseñanza que Dios nos ha traído, y quiero que podamos orar en esta mañana para que Dios selle esta enseñanza en nuestros corazones. Amén. Así que ahí donde usted está, si quiere ponerse en pie, si no se puede poner en pie y sentado, arrodillado, vamos a orar a nuestro Dios. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque tú nos has mostrado esa hermosa palabra tuya, Dios. Nos has mostrado que tú eres la luz, que tú eres esa luz admirable, Dios, que quiere iluminar nuestras vidas, que quiere transformarnos, que quiere que nosotros también podamos ser reconocidos como hijos de luz, que podamos ser reconocidos en medio de todos como estas personas que resplandecen, que tienen algo especial, que iluminan, que tienen un brillo. Y yo te doy gracias porque hoy en esta iglesia, Señor, estamos aprendiendo que tenemos que comenzar a alumbrar más, que tenemos que resplandecer más, que tú nos has llamado a esto, Señor, a ser guía para otros, a ser ejemplo, a ser el mejor punto de referencia, Señor. Te pido, Dios, que nos ayudes a vivir esta vida conforme a ti, a vivir esta vida conforme a tu palabra, conforme a las escrituras, que no se nos olvide quiénes somos en ti, que somos valiosos y que tú nos das esa luz con un propósito. Señor, quita toda tiniebla de mi vida, Señor, aquello que no te he entregado, aquello que quiere permanecer en oscuridad, todo pecado oculto, Dios. Hoy lo entregamos a ti, Señor, nos exponemos ante ti y te pedimos perdón. Te pedimos que nos limpies. Te pedimos que quites toda maldad de nuestro corazón para ser más como tú. Queremos estar más cerca de ti, Dios poderoso. Queremos que tú alumbres cada rincón de nuestra vida, cada rincón de nuestro espíritu, Señor. Porque así como lo veíamos al principio, dependemos mucho de ti. Como aquella persona que se va a las montañas a sobrevivir y que depende de tantas cosas para tener vida, Señor, dependemos mucho de ti. Yo dependo de que tú ilumines mi vida, yo dependo de que tú me limpies de toda maldad.
Yo dependo de ti, Señor. Tú eres todo lo que llena mi corazón y necesito de tu presencia y necesito que me ayudes. Gracias te doy por cada persona que vino hoy a la congregación, Señor. Derrama una bendición especial. Ayúdales, Espíritu Santo, en todas las cosas que hacen diariamente para que puedan tener muy claro que son luz, para que tú les dirijas a hacer las mejores cosas, a hacer las mejores obras. Dirígeme, Señor, para que pueda andar en la rectitud de tus caminos. Te honramos y te agradecemos, Señor, con todo nuestro corazón. Amén y amén. Dios les bendiga. Bendiciones, mis amados hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gracias a Dios. Pueden estar